La final, que dio origen a una teoría. Capítulo 1. Cuando el fútbol dejó de ser solamente fútbol. Hay partidos que terminan cuando el árbitro marca el final. Y hay partidos que recién empiezan cuando suena ese silbato. Porque a veces el resultado deja de pertenecer al césped y pasa a manos de millones de personas que intentan encontrar una explicación. Eso fue exactamente lo que ocurrió después de aquella final. Durante horas las redes sociales dejaron de discutir tácticas, cambios o rendimiento, y la conversación tomó otro camino. ¿Y si hubo algo más? No fue una pregunta aislada, fue una pregunta que comenzó a repetirse miles de veces, en videos, en foros, en programas deportivos, en publicaciones virales. Y cuanto más se repetía, más crecía la sensación de que una simple derrota no alcanzaba para explicar lo ocurrido. Pero antes de seguir, hay una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Por qué tanta gente estuvo dispuesto a creer esta historia? La respuesta no empieza en esa final, empieza mucho antes. El fútbol moderno dejó de ser únicamente un deporte. Hoy mueve cifras millonarias, derechos de televisión, patrocinios, apuestas, legales e ilegales, marketing, intereses políticos. Y como vimos en este Mundial de Estados Unidos, donde el presidente de ese mismo país llamó al presidente de la FIFA para levantar una tarjeta roja, algo totalmente inédito en la historia del fútbol, o al menos pocas veces se ha visto, digo yo. Pero no vamos a entrar en esa. E incluso, como lo dijimos, intereses políticos. Y donde existe tanto dinero, también existe desconfianza. No porque cada partido esté arreglado, sino porque la historia del fútbol ha conocido escándalos de corrupción, dirigentes investigados, y casos reales que dañaron la confianza de millones de aficionados. Cuando esos antecedentes existen, cualquier resultado inesperado deja de analizarse únicamente desde lo deportivo y empieza a mirarse con sospecha. Y esa sospecha encontró un terreno perfecto en Internet. Porque en cuestión de horas comenzaron a aparecer videos analizando cada gesto de los jugadores, cada entrevista, cada estadística, cada silencio. Lo que antes parecía una final del mundo empezó a transformarse para algunos en el inicio de una historia completamente distinta. Pero aquí aparece un problema. Internet tiene una enorme capacidad para conectar puntos y una capacidad aún mayor para hacernos creer que esos puntos siempre forman un dibujo. A veces sí, a veces no. Por eso este episodio no busca decirte qué tenés que pensar. Busca algo mucho más difícil. Analizar. Analizar por qué una teoría como esta logró convencer a tantas personas. ¿Por qué cuando millones de personas empiezan a hacerse la misma pregunta, el fenómeno, mejor dicho, merece ser comprendido? Y para hacerlo, tenemos que volver al principio, al momento exacto en que en Internet empezó a investigar. Capítulo 2. El día que Internet comenzó a investigar. Como lo mencionamos hace un rato, la historia no comenzó en una conferencia de prensa, tampoco en un programa deportivo. Comenzó en el lugar donde hoy nacen casi todas las grandes teorías de conspiración. Ese lugar es el Internet. Mientras algunos intentaban explicar el partido desde lo futbolístico, otros empezaban a hacer algo completamente diferente. Volver a mirar. Las mismas imágenes, los mismos videos, las mismas entrevistas, pero ya con una pregunta totalmente diferente. ¿Y si nos perdimos de algo? En pocas horas aparecieron cientos de publicaciones. Alguien compartió una declaración previa al partido. Otro analizaba el rostro de un jugador durante el himno.
o como vimos muchas veces, la arenga de Messi antes de salir de jugar el partido. Otros mostraban estadísticas, otros comparaban imágenes de partidos anteriores, como ha sucedido con España, que bueno, el arquero de Bélgica supuestamente salió lesionado, jugadores de otras selecciones que estaba todo bien, salieron lesionados. Cosas muy raras se dieron de todos los equipos que jugaron contra España, e incluso la misma Argentina. Y así, cada usuario aportaba una pieza distinta, y poco a poco comenzó a construirse un enorme rompecabezas. Nadie parecía dirigir la investigación, pero sin embargo, miles de personas estaban haciendo exactamente lo mismo al mismo tiempo. Buscar patrones, como lo mencionamos hace un rato, encontrar coincidencias y conectar puntos. Pero existe una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Cuántos puntos hacen falta para dibujar una figura exactamente realista? ¿O algo que realmente existe? Porque el cerebro humano tiene una habilidad extraordinaria, que es detectar patrones. Esa es la misma capacidad que nos permitió sobrevivir durante miles de años. Pero también puede llevarnos a encontrar relaciones donde solo hay casualidades. Y ahí aparece otro protagonista de esta historia, el algoritmo. Porque las plataformas digitales no premian lo verdadero, premian lo que genera atención o decepción. Un video que despierta sorpresa se comparte. Un video compartido llega a más personas. Y cuanto más personas lo ven, más creíble parece. No porque existan nuevas pruebas, sino porque la repetición produce una sensación de certeza. Fue así como una sucesión de videos, capturas de pantalla y publicaciones terminó construyendo una narrativa que para muchos parecía imposible de ignorar. Pero todavía faltaba algo. Toda teoría necesita pruebas, o al menos lo más parecido a una prueba. Y fue entonces cuando comenzaron a señalar gestos, declaraciones y estadísticas como si fueran piezas de un mismo rompecabezas. La pregunta ya no era si Argentina había perdido. La pregunta era otra. ¿Había señales que todos vimos, pero solo empezamos a interpretar después del resultado? Porque si existe un momento en el que una teoría comienza a tomar fuerza, es cuando las coincidencias empiezan a parecer demasiado numerosas como para ser ignoradas. Como dijimos hace un rato, varios países o varias selecciones que jugaron contra España les pasó algo similar. No patearon el arco, jugadores presuntamente lesionados, Courtois, el arquero de Bélgica, Francia, que venía siendo uno de los mejores equipos del Mundial, contra España se tiró atrás. Y ni hablar de Argentina, que en 120 minutos no patearon al arco. Algo raro. Después salían, bueno, videos de las declaraciones de Messi, las caras de los jugadores antes de salir a la cancha a jugar esa final. No es el semblante de un equipo campeón del mundo y de un equipo que venía arrasando, o al menos venía mostrando un progreso increíble durante los partidos del Mundial. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar en el próximo capítulo, una por una, las piezas que dieron origen a esta historia. Capítulo 3. Las piezas del rompecabezas. Toda teoría necesita algo sobre lo cual construirse. No puede nacer de la nada, necesita imágenes, necesita frases, necesita coincidencias y sobre todo necesita preguntas. Eso fue lo que ocurrió después de la final.
miles de usuarios comenzaron a revisar el partido cuadro por cuadro, convencidos de que la respuesta estaba escondida en algún detalle que todos habíamos pasado por alto. Uno de los primeros elementos que llamó la atención fueron los rostros de los jugadores durante el himno o durante la salida al primer tiempo o después del famoso show de entretiempo de 20 minutos. Para algunos reflejaban preocupación, para otros resignación. Y hubo algunos que incluso afirmaban que parecían saber algo que no iba a salir como esperaban. Pero una imagen congelada puede decir muchas cosas o no decir absolutamente nada. Un gesto puede expresar ansiedad, concentración o simplemente el peso de estar a minutos de disputar una final del mundo. Aún así, esas imágenes comenzaron a compartirse miles de veces como si fueran una evidencia. Después, llegaron las declaraciones previas al partido. Frases dichas en entrevistas y conferencias de prensa fueron recuperadas y analizadas palabra por palabra. Comentarios que, después del resultado, parecían adquirir un significado completamente distinto. Pero aquí aparece una pregunta importante. ¿Las estamos escuchando como fueron dichas? ¿O las estamos reinterpretando porque ya conocemos el desenlace? En psicología, existe un fenómeno llamado sesgo retrospectivo. Cuando sabemos cómo termina una historia, tendemos a creer que las señales estuvieron ahí desde el principio, como si todo hubiera sido realmente evidente, cuando en realidad, antes del partido nadie les prestaba demasiada atención. Luego, aparecieron las estadísticas, la falta de situaciones claras, el desarrollo del encuentro. Los números comenzaron a utilizarse como respaldo de distintas interpretaciones, pero las estadísticas describen lo que ocurrió, no explican por qué ocurrió. Y mucho menos pueden demostrar por sí solas la existencia de una conspiración. Hasta este punto, tenemos imágenes, declaraciones, estadísticas, coincidencias, pero todavía no tenemos una respuesta. Y sin embargo, para muchas personas esas piezas parecían suficientes para construir una historia. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando empezamos a creer que todas esas piezas encajan a la perfección? Porque ahí es donde una teoría deja de ser una simple sospecha y empieza a parecer una verdad. La verdad que muchos queremos creer, pero pocos realmente aceptamos. Capítulo 4. Cuando todo parece encajar. Una imagen, una frase, una coincidencia, un dato. Por separado cada elemento puede parecer insignificante, pero cuando comienzan a aparecer dentro de una misma historia, algo cambia. El cerebro humano empieza a buscar conexiones, a buscar un orden, a intentar descubrir si existe algo detrás de aquello que todos pudieron observar. Y ahí aparece una de las características más fuertes de cualquier teoría, la sensación de que todas las piezas están ahí, solo que esperan a ser unidas. Después de la final del Mundial, miles de personas comenzaron a revisar el partido buscando respuestas. Ya no miraban solamente un encuentro de fútbol, miraban una secuencia de acontecimientos. Las decisiones arbitrales, las jugadas polémicas, las declaraciones previas, como ya lo habíamos visto en capítulos anteriores,
y las coincidencias alrededor del torneo. Cada detalle comenzó a convertirse en una posible pieza de un rompecabezas. Pero aparece una pregunta fundamental que todos nos hacemos. ¿Las piezas realmente forman una imagen? ¿O somos nosotros quienes intentamos construir esa imagen después de conocer el final? El ser humano tiene una capacidad extraordinaria en encontrar patrones, porque durante miles de años esa habilidad fue necesaria para sobrevivir. Reconocer una señal podía evitar un peligro, pero esa misma capacidad también puede llevarnos a encontrar conexiones donde quizás no existen. Porque cuando conocemos el desenlace de una historia, muchas cosas que antes parecían normales empiezan a verse como simples señales. En psicología existe un fenómeno llamado sesgo de confirmación. Es la tendencia a buscar información que confirme lo que ya creemos y a ignorar aquello que lo contradice. Si alguien piensa que un partido pudo estar preparado, probablemente recuerde con más fuerza los momentos que parecen respaldar esa idea. Una decisión polémica, una frase fuera de contexto o un error inesperado. Cada elemento puede transformarse en una nueva prueba dentro de esa narrativa, pero al mismo tiempo pueden quedar fuera otro tipo de factores. El trabajo, la preparación de cada futbolista, la presión del mismo y los momentos donde todo pudo haber terminado de otra manera. Y aquí aparece la diferencia entre investigar y creer. Porque una imagen puede mostrar un momento, pero no siempre explica lo que ocurrió o por qué ocurrió. Una frase puede existir, pero su significado puede cambiar dependiendo del contexto, claro que sí. Y una coincidencia puede suceder, pero una coincidencia no demuestra por sí sola una conspiración. Capítulo 5. Entre la duda y la evidencia. La victoria argentina en Qatar, en el estadio de Lusail, fue uno de esos momentos que parecen escritos para una película. Un jugador que durante años buscó el único título que le faltaba. Una selección que había atravesado críticas y dudas. Un país esperando una alegría. Y un final que para millones parecía imposible de imaginar. Pero justamente ahí aparece una de las características más humanas. Cuando algo parece demasiado perfecto, buscamos una explicación que esté a la altura del acontecimiento. Para algunos, fue simplemente el resultado de años de trabajo, talento y esfuerzo. Para otros, surgieron preguntas sobre las coincidencias, las decisiones y los momentos que rodearon al torneo. Pero entre una pregunta y una afirmación existe una diferencia enorme. Una pregunta abre una investigación y una afirmación necesita pruebas. Las teorías que aparecieron después de la final hablan de algo mucho más profundo que el fútbol. Hablan de cómo interpretamos la realidad en una época donde la información viaja más rápido que nunca. Una imagen puede cambiar de significado en segundos. Una frase puede ser analizada miles de veces. Una coincidencia puede convertirse en una historia completa. Pero una historia convincente no siempre significa que sea verdadera. La duda es necesaria. Gracias a la duda, investigamos, preguntamos, buscamos respuestas. Pero cuando la duda deja de buscar evidencia y solamente busca confirmar lo que ya creemos, dejamos de investigar. Y empezamos a construir nuestra propia versión de los hechos. Quizás, y solo quizás, la verdadera pregunta nunca fue si alguien decidió el resultado antes de que ocurriera. Quizás, la pregunta más interesante es ¿por qué algunas personas sienten
que un momento extraordinario necesita una explicación extraordinaria, porque aceptar que algo increíble puede suceder por una combinación de talento, esfuerzo, errores, aciertos y circunstancias, también es difícil. La final del Mundial dejó una copa, dejó una celebración, dejó una historia que millones de personas recordarán durante generaciones, pero también dejó una reflexión. En un mundo lleno de información, el mayor desafío no es encontrar algo que confirme lo que pensamos, es tener la capacidad de cambiar de opinión cuando los hechos muestran otra realidad. Al final, la historia más importante no es descubrir si una teoría era cierta o es falsa. Quizás sea entender cómo realmente pensamos los humanos, cómo elegimos creer, cómo buscamos respuestas. Porque entre la duda y la evidencia existe un camino donde las preguntas son importantes, pero donde la verdad siempre necesita algo más, necesita pruebas. Porque a veces no existe un secreto detrás de una gran teoría o de una gran historia. A veces la realidad simplemente supera cualquier explicación. Esto fue Nexus Podcast, historias que desafían nuestra manera de entender el mundo. Y como siempre decimos, nos vemos mucho, pero mucho más pronto que tarde.